Ya, vamos a dar inicio a la clase entonces de hoy. ¿Se ve bien la presentación? Que alguien me diga, por favor. Ya, vamos a dar por hecho que se ve bien. Se ve. Sí, vamos a dar por hecho que sí. Entonces, chiquillos y chiquillas, la clase anterior hicimos un repaso, un reforzamiento de lo que habíamos visto, ya, la clase anterior a esa, que tiene que ver con las principales formas de gobiernos y la participación ciudadana. Habíamos dicho que el concepto de ciudadano iba cambiando a través del tiempo, porque cada sociedad va definiendo qué es ser ciudadano, ¿ya? Actualmente concebimos entonces el concepto de ciudadanía como la relación jurídica entre las personas y el sistema político, ya donde ciertas personas alcanzan esta relación jurídica, porque hay varios determinantes para ello. Uno, por ejemplo, la edad que habíamos comentado. Ya habíamos también comentado que, o haber relacionado el concepto de ciudadanía desde la antigua Grecia con el Chile actual, para ver cómo estos elementos que determinan qué es ser ciudadano, ya cómo se han transformado en el tiempo, en diferentes momentos y sociedades. También vimos diferentes formas o tipos de gobiernos que habíamos enunciado, se habían clasificado según Aristóteles, y los definía como puros e impuros. Bien, vamos de lleno entonces a la clase de hoy, número 6, que trata sobre la nacionalidad en la Constitución Política de la República de Chile actual. Ahí de fondo tienen una imagen entonces de lo que, en el formato físico, de lo que es la Constitución, pero en el fondo es mucho más que un texto. Entonces el objetivo de hoy vamos a comprender las dimensiones de la nacionalidad. ¿Desde qué punto? Desde el análisis del capítulo número 2 de la Constitución Política de la República de Chile. Porque este capítulo habla sobre nacionalidad y ciudadanía. Primero que todo, vamos a definir entonces o a observar qué es la Constitución Política, ¿ya? Y para qué sirve. Entonces la Constitución es la ley suprema, ¿ya? De nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Está por sobre todas las leyes, es la ley madre, por así decirlo, ¿ya? Esta ley madre, esta Constitución, al estar jerarquizada, ¿ya? Eh, como de primer orden, ¿ya? El resto de las leyes que se construyen no deben contradecir a esta ley principal o fundamental. La Constitución se divide por capítulos, ya hoy día vamos a trabajar la número 2. También estos capítulos se dividen por artículos y también varios artículos se dividen o subdividen en incisos, que esos van enumerados. Eh, la Constitución entonces regula el funcionamiento del Estado chileno, es decir, la Constitución regula la vida de todas las personas, ¿ya? Del territorio chileno. También regula la relación entre el poder, ¿ya? La división del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿ya? Y cómo las personas pueden relacionarse con este poder. Eh, la importancia también de esta constitución para nuestro país
que se señala de manera expresa, ¿ya? Escrita, es decir, cuáles son nuestros derechos, ¿ya? Que tenemos los chilenos y chilenas, regulando entonces también los caminos o mecanismos por el cual se hacen valer estos derechos. Es súper importante entonces que observemos, además de que la Constitución, además, ha tenido transformaciones desde el nacimiento de la República de Chile, también nos sirve para entender un tema fundamental, ¿ya? Que está ocurriendo en nuestro país y tiene relación con con el cambio que se desea hacer a esta Constitución, el plebiscito para el mes de octubre. Y me encantaría entonces que pudieran ver eh, más o menos lo que contiene el capítulo número 2. Vamos a definir entonces lo que es nacionalidad antes de eso. Nacionalidad, yo buscando ahí en mi apunte de universidad, encontré como definición que es el vínculo jurídico que une a las personas con un determinado estado o país. ¿Ya? Vínculo jurídico se refiere entonces al aspecto legislativo, a las leyes. ¿Ya? Entonces, este vínculo genera derechos y obligaciones recíprocas, es decir, entre el Estado, ¿ya? Y entre las personas, ¿ya? Tanto las personas como el Estado tienen obligaciones y derechos que son complementarios. Les coloqué una foto ahí de la camiseta de la selección chilena de fútbol del 98, si no me equivoco, ¿ya? Entonces les puse como referencia ahí, no hay que confundir entonces nacionalidad con nacionalismo, porque el nacionalismo tiene que ver con este sentimiento de pertenencia. Oh, justo sonó el timbre de mi casa. Deme un momento, por favor, porque no sé qué diablos pasará aquí en mi casa. Estas son cosas. Disculpe, permiso, 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 que ahora sí, disculpe, pero son cosas que ocurren ahí de la vida cotidiana. Entonces les estaba diciendo que no confundamos nacionalidad con nacionalismo, porque nacionalismo es este sentimiento ya de pertenencia a una determinada nacionalidad, ¿ya? Por tanto, cualquier persona, ¿ya? Que no sea chilena en este caso, puede tener un sentimiento de nacionalismo, de cariño, de estima, de pertenencia al pueblo chileno. Pero en cambio, nacionalidad tiene que ver con leyes, es decir, tienen que ser ya personas que cumplan ciertos requisitos. Y estos requisitos los vamos a ver a continuación. Entonces, según el capítulo 2 de nuestra Constitución, ya que trata sobre nacionalidad y ciudadanía, según el artículo 10, ¿ya? ¿Quiénes son chilenos? Porque aquí define en esta parte quiénes son chilenos. Y dice que hay dos excepciones. De los estudiantes que están conectados
¿podrían abrir su micrófono, por favor, y decirme quiénes son chilenos según la Constitución, según esta guía que yo le envié, que era un resumen de este capítulo? ¿Alguien podría, por favor? Yo les voy a echar una ayuda. Entonces, aquí yo tengo el apunte. Entonces, el inciso número 1 de este artículo dice, son chilenos, ¿ya? Los nacidos en el territorio chileno, ¿ya? Entonces, contemplemos que Chile eh, es, se contempla entonces Chile continental, ¿ya? También está Chile insular, que es esta isla de Pascua, las otras islas que la acompañan, ¿ya? Y también parte de la Antártida. Entonces cualquier persona que nazca en el territorio ya es chileno o chilena. Pero para eso hay dos excepciones. Una de ellas es la excepción que si nace una persona en nuestro territorio, pero es hijo de extranjeros, ya transeúntes, quiere decir personas que están solamente de tránsito, como por ejemplo la población de los gitanos, que a veces ellos están de tránsito nada más, y nace una persona, ¿ya? Esta persona no se considera como chilena, pero a pesar de ello puede optar a la nacionalidad. Ojo ahí, ¿ya? La otra excepción de esta regla, que si alguien nace en Chile es chileno, ¿ya? Hay otra excepción, es que si personas del extranjero están cumpliendo con algún trabajo en nuestro país que es nada más temporal, como por ejemplo cargos diplomáticos, solo por ejemplo, y nace un hijo de estas personas acá en nuestro territorio, no se considera como chileno o chilena, pero también puede adquirir la nacionalidad, ¿ya? No es que sea una regla rígida, sino que también se da la posibilidad. Esas eran las dos excepciones. En el artículo 10 del inciso número 2, ¿ya? Los hijos de padres o madres chilenos nacidos en el territorio extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense bien en lo que dice este artículo. Hijos, hijos de padres o madres chilenas. Es decir, si un chileno o una chilena se va al extranjero, ¿ya? Y tienen un bebé en el extranjero, ¿ya? Esta persona, esta persona nacida en el extranjero de padres o madres chilenas, puede también optar a la nacionalidad chilena, ¿ya? Ojo ahí. Vamos al inciso número 3 del mismo artículo 10. Dice, los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley. Entonces yo aquí hago la pregunta, ¿cuáles son los requisitos de una carta de nacionalización? Entonces, ¿qué es una carta de nacionalización? No aparece el detalle en la Constitución. Ojo ahí. Se da como por hecho. ¿Qué es? Entonces, ¿quién puede recibir esta carta de nacionalización? Se está pensando en las personas extranjeras. ¿Ya? Entonces, requisitos. Tiene que ser extranjero. Tiene que tener 18 años por lo menos al momento de elevar esta solicitud. Pero también puede tener, ojo, 14 años si cuenta con la autorización de los tutores o personas que estén a su cuidado. Otro requisito es tener al menos 5 años de residencia en Chile. ¿Ya?
Obviamente tiene que ser residencia legal, ¿ya? Personas que están de manera ilegal en el país no cuentan estos años. Ser titular de permiso de permanencia definitiva vigente, ¿ya? Ese es el aspecto legal que me estaba refiriendo. Y también no haber cometido algún delito o crimen que le cause una condena, ¿ya? De pena aflictiva, que son estos 3 años hacia arriba de cárcel. Entonces, hay otro inciso, el número 4 del mismo capítulo, que dice los que obtuvieran especial gracia de nacionalización o nacionalización por gracia, ¿ya? Como así se define. También está pensado para los extranjeros, ¿ya? Entonces, eh, la ley reglamentará entonces los procedimientos de opción para la nacionalización chilena, ¿ya? Esta ley por gracia es otorgado a personas del extranjero, ¿ya? Y que realizan algún servicio o trabajo para nuestra república, ¿ya? Casos emblemáticos, así históricos, es el de Andrés Bello, ¿ya? Venezolano, jurista, entonces, que viene a aportar a nuestra creación de nuestra constitución, mejoramiento, ¿ya? Y también a otros aspectos de la educación, como por ejemplo la creación de la Universidad de Chile. Un caso mucho más reciente es el de Arly Méndez, ¿ya? Que es de origen cubano, ¿ya? Es un deportista de origen cubano. Entonces, él es nacionalizado chileno, ¿ya? Para, entonces, con la finalidad de representar a Chile en las Olimpiadas o diferentes competencias. Entonces, estos dos casos hablan sobre cómo se le otorga la nacionalidad por gracia, que se llama, ¿ya? A extranjeros. Vamos al capítulo número 11. Y este trata sobre los motivos para perder la nacionalidad. Y hay alguien, si tiene su capítulo a mano, por favor dígame, ¿cuáles son los motivos que han identificado ustedes según el documento que yo le entregué para perder la nacionalidad? Que son similares a los de la ciudadanía. Ya, muy bien, el silencio otorga entonces. Uno de los motivos, entonces, chiquillos, es haber renunciado de manera voluntaria a la nacionalidad, ¿ya? Otro motivo para perder la nacionalidad trata sobre en tiempos de guerra. Tú como chileno o chilena, si en tiempos de guerra prestas servicio de ayuda al país enemigo o extranjero, te tacha entonces la Constitución como de traidor y te quitan la nacionalidad, ¿ya? También puedes perder la nacionalidad por cancelación de la Carta de Nacionalidad, que era para los extranjeros, y también la anulación de la Carta de Nacionalidad por gracia, que también era para extranjeros, ¿ya? Ahora, vamos al artículo número 13, que tiene que ver con ciudadanía, y esto ya lo veníamos hablando hace un rato. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía en Chile? Entonces se adquiere ya teniendo la mayoría de edad, que está fechada como 18 años, ¿ya? Y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿ya?
Entonces, la calidad de los ciudadanos que pierden, entonces, o al menos, perdón, que adquieren este beneficio, tienen el derecho a sufragar, a votar en elecciones populares, ¿ya? Y también a optar cargos públicos. Entonces, ¿por qué se puede suspender el derecho a sufragio? Es ¿Dónde súper debe quedar importante. reglamentado? Las leyes del país. El micrófono, por favor. Está jugando con un cubo, ¿no? El micrófono, por favor. Las leyes Ahí. en el Entonces, gobierno. ¿cómo se puede perder el derecho a voto? ¿Dónde deben Entonces, resguardarse los derechos consideremos el humanos? inciso número 1 y 2. ¿En los reglamentos nacionales? No, Chiquillos, ¿quién tiene el micrófono abierto? en la Constitución. Por favor. Esa es la respuesta. Colega Bárbara, parece. Recuérdense, límite de Por los favor, derechos humanos es la soberanía. Gracias. Ahí sí. Entonces consideremos el inciso número 1 y número 2. Tú pierdes el derecho a sufragar, a voto, ¿ya? Por interdicción, ¿ya? Que tiene que ver con la demencia, ¿ya? Y por otro lado, se puede perder el derecho a sufragio por haber sido condenado a alguna pena aflictiva. Es decir, personas que cumplen una condena en la cárcel de 3 años, ya superior a eso, pierden el derecho a voto. Entonces, esto ya nos va dando el panorama de la importancia que es la nacionalidad y la ciudadanía, la importancia jurídica, la importancia legal. ¿Ya? Vamos al artículo 17. ¿Cuándo se pierde la calidad de ciudadano? ¿O cómo? ¿Ya? Entonces vamos a ello al inciso 2 y 3, donde el número 2 dice por condena o pena aflictiva. ¿Ya? Y el número 3 dice por algún acto que sea considerado como terrorista o relativo al tráfico de estupefacientes que merezcan entonces una pena aflictiva. ¿Ya? Para el caso número 2, ¿ya? Las personas pueden recuperar la ciudadanía, ¿ya? Pero una vez terminada su condena. Es decir, una persona, si es condenada a pena aflictiva en la cárcel, ya 3 años superior, pierde entonces la ciudadanía. Con ello pierde el derecho a sufragio, a votación popular. Pero una vez termine su condena, ¿ya? Puede entonces retomar la ciudadanía de manera automática. Pero en el caso de aquellas personas que estén condenadas a pena aflictiva, pero por los cargos de terrorismo o tráfico de estupefacientes, ¿ya? De drogas ilegales, pueden recuperar su ciudadanía, ¿ya? De la misma manera que en la forma anterior, cuando termina su condena, ¿ya? Pero además tienen que realizar una carta donde soliciten el permiso al Senado de Chile. Es mucho más complejo ahí, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, para sintetizar lo que revisamos hoy día, observamos básicamente, trabajamos, perdón, con el capítulo número 2 de la nacionalidad y la ciudadanía, ¿ya? Definimos entonces quiénes son chilenos y chilenas, quienes adquieren la nacionalidad, ¿ya? También existen estas dos excepciones para extranjeros, que son personas transeúntes o personas que estén cumpliendo algún servicio por X motivo en nuestro país y tengan que regresar. ¿Ya? En esos dos casos pueden adquirir la nacionalidad chilena.
¿ya? También vimos el caso de las personas que son chilenos, migran a otro país y tienen un hijo o una hija en el extranjero. Esta persona, ya nacida en el extranjero, de padres y madres chilenas, pueden optar a la nacionalidad chilena. Es ahí cuando se ocurre entonces, en estos dos casos, la doble nacionalidad, ¿ya? Porque llega hasta el tercer grado, ¿ya?, de parentesco lineal. Entonces, vimos que para el caso de los extranjeros tienen ciertos requisitos, ¿ya? Y hay dos formas. Una es la carta de nacionalización, ¿ya?, que es la primera, ¿ya?, y que tiene todos estos requisitos que estamos observando. Y la otra puede ser por carta o nacionalidad por gracia, ¿ya?, que es cuando un extranjero está cumpliendo, realiza algún servicio, ¿ya?, para nuestro país que enriquezca entonces a la República, ya sea en ámbitos como el caso de Andrés Bello, ámbitos que aporta a la Constitución, a la educación, o ámbitos del deporte, ¿ya? Para estos casos también se puede perder la nacionalidad, ya sea para una persona que nació en el territorio o una persona que pide la nacionalidad, ya sea por gracia o por carta. Se puede perder, obviamente. Y los motivos, ¿ya? Acá está. No, perdón. Y los motivos entonces son por renunciar, ¿ya?, a la nacionalidad, porque quizás desea migrar esta persona, ¿ya? Y hay países donde piden nacionalidad exclusiva, ¿ya? No aceptan que tú te vayas a un país, hay algunos países, ¿ya?, teniendo doble nacionalidad, ¿ya? Porque si se fijan en el inciso número 2 del artículo 11, dice que en tiempos de guerra, si tú prestas servicio a una nación enemiga o extranjera, pierdes la nacionalidad. Entonces hay ciertos países donde prohíben incluso la doble nacionalidad, ¿ya? Y es una estrategia de guerra. Pero eso no ocurre hace bastantes décadas, ¿ya? Tal vez estamos pronto, eso nadie lo sabe. Entonces, por otro lado, reafirmamos lo que es la ciudadanía. Veníamos hablando hace un tiempo sobre la ciudadanía, pero hoy ya directamente tomamos lo que es la Constitución y examinamos bien, bien profundo, bien con lupa, lo que es la ciudadanía, ¿ya? La forma de perderlo, ¿ya? Y los beneficios que trae entonces ser ciudadano chileno en este caso, que tiene que ver con el derecho a sufragio o voto popular. Eso fue la clase de hoy, bien descriptiva, chiquillos y chiquillas, la clase de hoy, ¿ya? Me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario, si conocen alguna otra persona que haya recibido la carta, por ejemplo, por gracia, la nacionalización por gracia, que se da bastante en el fútbol chileno, por ejemplo, que es reclutar extranjeros y traerlos para jugar fútbol al país. Entonces, no sé si queda algún comentario, alguna duda. Yo les voy a enviar al término de la clase a sus correos una guía, ¿ya? Una guía de la clase de hoy. Y en el fondo deben trabajar con este texto, con este capítulo, con el capítulo número 2, para que quede bien claro entonces qué es nacionalidad, ¿ya? Cómo se adquiere, cómo se pierde, y qué es ciudadanía, ¿ya? Y ambos los beneficios que conlleva. Así que, chiquillos y chiquillas, no sé si queda alguna duda al respecto. Yo al menos como lo dije al inicio de la clase, la asistencia de hoy
tiene relación entonces con la noticia que yo estaba leyendo de que hoy la plataforma Zoom está con un problema hoy y esperemos que se resuelva. Al menos ya en mi curso, segundo B, ocurrió lo mismo. Solo 2 personas se conectaron. Entonces creo que lo de hoy corresponde, tal vez corresponde a aquello, no lo sé. Sí, profesor, tengo alumnos que no pudieron entrar. Sí, sí, hay... Para que Sí. usted sepa que hay alumnos que me avisaron que no lograron ingresar. Gracias, colega. Sí, y eso, informarle también entre los mismos colegas que la plataforma Zoom está con problemas al día de hoy, que es algo que no esperábamos. Entonces, por suerte, la clase de hoy es bien simple porque trata sobre analizar un texto de la Constitución, ¿ya? Donde en el fondo necesita la habilidad de comprensión de lectura, ¿ya? Que ojo, son estas habilidades que está midiendo la nueva prueba para ingresar a la universidad. Ojo ahí, que ya no está midiendo tanto conocimiento, está midiendo más habilidades. Y una de ellas es la habilidad de comprensión de la lectura. Entonces, chiquillos y chiquillas, les agradezco por haberse conectado. Muchas gracias, ¿ya? Sí, debo ahí subrayar la participación. No sé si no tenían el texto a mano, ¿ya? Porque hubiera sido mucho más interesante que ustedes vayan comentándolo. Pero se los dejo en sus manos y que lo respondan en la guía. Así que fue un gusto, colegas. Me despido. Muchas gracias por la ayuda de hoy también. Y que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Buena semana también para todos y todas. Chao, chao, chao chicos, que estén bien. Chao.